familia. Aquí empieza el viaje hacia la Argentina. Salimos de casa esta mañana a las 6:15 y sí, estoy acá en el aeropuerto de Calgary. Mi vuelo sale ahora a las 12:30 y llego a Toronto, y después de Toronto a las 11 de la noche sale el vuelo para Sao Paulo y Argentina, y llego mañana a las 2:30 de la tarde, hora de Argentina. Así que imagínense qué difícil llegar desde este lugar. Los dos países están muy lejos, Canadá y Argentina, pero bueno, no queda otra, no hay otro tipo de vuelo. Acá desde la costa oeste no pudimos conseguir nada que vaya directo hacia la Argentina, o sea que sí o sí tengo que pasar por Toronto. Voy a tratar de dormir un poco ahora en el vuelo a Toronto, y esperemos que esta noche también pueda cerrar un poco el ojo. Así que nos vemos el próximo, familia. Acabo de salir del vuelo de Calgary, llegué a Toronto y aquí estoy caminando para buscar mi próxima conexión. Creo que tengo que ir a la puerta 23D, si mal no lo tengo. No tengo que ir para aquel lado. Conexiones. FD de 1 de 28. Sí, me están entrando los zapatos como era antes. Yo me tendría que fijar en la pantalla a ver si realmente es lo que yo estoy pensando. Ahí hay una pantalla gigante. Voy a retroceder y voy a mirar en la pantalla de dónde sale el avión para Sao Paulo y Buenos Aires. Disculpen la grabación, pero les quiero hacer algo sobre el viaje, o sea que acá Sao Paulo. Ajá. Oh, dice que está delayed, lo han atrasado. 23:10 Sao Paulo, AC090. A ver si es este. Sí, AC090. Y la puerta E71 dice. Ah, no, el 23D es mi asiento y yo pensé que era la puerta. Estoy recontra perdido. Ahora sí que para dónde agarro. Eso pasa por no mirar bien. Voy a tener que volver. Abrite sésamo. Me tendría que haber tomado el carrito, caray. Esto parece una ciudad acá adentro. Es increíble el tamaño que tiene esto. Ahí entra un avión también. Okay, menos mal que hay escalera móvil acá. Que me lleve la escalera nomás. Segunda escalera mecánica. De caminar un poco. Esta no funciona. Son ambos. Tendría que haber agarrado ese que viene ahí. Me llevaba sin problema. Son las 7:30. Son 2 horas más que en Alberta. Ahí tendría que haber ido yo, ¿ven? Pero bueno, Daniel siempre a los golpes. Hace bien caminar un poco, porque como ahora van a ser 11 horas de vuelo, es malo para las piernas estar muchas horas sentadas. Así que de esta manera hago trabajar un poco la circulación. De esa forma se evitan los coágulos. Otra vez para abajo. ¿Para qué lado tengo que ir? E71 soy yo, para la izquierda. Pero la flecha, ¿para dónde carajo marca? Una va para la izquierda, esta va para allá. Sao Paulo, E71. Amigos, buenos días. Hemos llegado a Buenos Aires. Aquí les doy un pequeño tour del departamento que alquilamos. Hola, Samuelito. amigos. Hola, hola. Oh. ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien. Sí, muy bien. Entonces, estamos aquí en Buenos Aires para ir a buscar a mi papá al aeropuerto. Está llegando en hora y media, así que tenemos que ir a buscar un taxi. Gran viaje. Calgary, a Toronto, Toronto, Paulo, Sao Paulo, Buenos Aires. Bueno, sí, son 3 vuelos para llegar de donde vivimos en Canadá a Argentina. Sí, sí. Así que es un viaje, creo que de 24 horas, o sea, es bastante larguito. Sí, todo el día. Sí, Sí, todo el día. Así que, bueno, estamos siguiendo su vuelo. Podemos ver que ya salió de Sao Paulo, vienen bien en camino. Así que ahora lo vamos a ir a buscar. ¿Y qué es lo que mi papá quiere comer cuando llega a Buenos Aires? Sí, el famoso
milanesa. Ya, quiere En Buenos milanesa en Buenos Es Aires. gigante. Ya, ¿Sí? Así que creo que ese es el plan para la cena. Me imagino que va a querer descansar, siestita, ducharse. Vino Pero bueno, tinto. ya tenemos un vinito esperándolo. Especial vino tinto. Piros. 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 Un vino que le gusta. Sí. ¿De dónde es? Ah, un momento. Ah, un momento. Se va a fijar. ¿De dónde viene este vino? San Juan, Argentina. San Juan, Sí. ok. Piros. Piros. Miren todos estos cuadros aquí. Esta vez alquilamos en Palermo. Siempre nos solemos quedar o en Recoleta o Microcentro o Barrio Norte. Y bueno, esta vez elegimos Palermo frente a Alto de Palermo, el shopping, para conocer otra parte de la ciudad. También nos hemos quedado en Almagro, así que sí, conociendo Buenos Aires, pero ahora vamos, taxi. César. Llegamos. It's time to pick up Poppy. Papi. Poppy. Bueno, familia, acabo de llegar a Buenos Aires después de 32, 34 horas de viaje. Esta es la cara de un viajero que pasó tanto tiempo dando vueltas. Y sí, espero que Audrey me esté esperando ahí con Samuel y ya empieza la aventura otra vez. Así que con esto lo dejo. Bueno, ahora a pasar por la aduana, aunque no traigo nada. Herramientas viejas para pintarle la casa en el campo allí a Audrey, el chalet. Me traje un montón de herramientas de las que tenía. Por ese sentido, no tengo de qué preocuparme. Hey Daniel, good to see you. How you doing? That's a long trip? Llegamos. Estamos pisando territorio nacional. Aquí está la cosa. Hoy qué linda temperatura, ¿eh? Sí. Agradable. Vamos a buscar el taxi. Bueno, bienvenido, bienvenido. Aquí estamos en Buenos Aires. 3:30 de la tarde. Ok. O sea que sí, es ayer a las 6 de la mañana salimos de la casa en Alberta y fue todo el día de ayer, toda la noche y casi todo el día de hoy llegar hasta Buenos Aires. Qué lejos que está la Argentina. Pero bueno, ya estamos acá y ahora, ok, estamos haciendo la introducción de que yo he llegado. Vamos a ir a comprar algo para comer, algunas empanadas. ¿Qué vamos a comprar? Lo que quieras comer, fiambre, empanadas. Hay fiambre, podemos comer un buen sándwich de salamín. ¿Ah? Y tenemos unos vinos acá que el Samuel se ha andado procurando allá por la Patagonia. No, Samuelito encontró vinos. Piros desde el Bolsón. Ya compramos en el Bolsón. Y como yo estos últimos 6 meses que los chicos no han estado con nosotros allá en Alberta, hemos estado con un poco de ley seca. Entonces nos vamos a tomar unos buenos vinos. Pero sí, estoy como espaciado, ¿eh? He quedado mareado, he quedado como que uno estuviese dando vuelta en como medio como en un torbellino, porque qué mal se duermen los aviones realmente, qué mal esos asientos chiquititos y uno no encuentra cómodo y da vuelta para un lado y para el otro y el bicho que se sacude. Pero bueno, no hay otra forma de llegar hasta el día que inventen el teleporting y nos hagan como en la viaje a las estrellas, que pip y nos llevan al otro lado. Así que ahora nos vamos afuera, estamos en... ¿Dónde estamos? ¿En Palermo? En Palermo, sí. Esta vez hemos alquilado, bueno, no hemos, Audrey alquiló con Samuel aquí un Airbnb en Palermo. Y familia, lo único que les puedo decir es que estoy cansado, tengo hambre porque no
prácticamente no comí nada. Todo el día de ayer me lo pasé con unas galletitas así tipo cracker, y en el avión después me tocó, cometí el error de pedir la cena de pollo y esa salsa blanca no sé qué tendría, porque me dio una náusea toda la noche, hasta la mañana no podía estar, dije esto me mató. Así que el próximo viaje me traigo un sándwich de milanesa arriba del avión. El vecino mío, cuando vino la cena, le dijo no, y abrió la valija y sacó una hamburguesa grandota así y otro sándwich de no sé de qué cosa, y pidió una cerveza y se papeó eso. Hombre inteligente. Yo la próxima hago lo mismo, porque si no me tengo que quedar sin comida en el avión. Me hace mal la comida del avión, no sé a qué se debe. Y bueno, vamos a comprar algo para comer porque estoy hambreado. ¿Quieres ver tu cuarto primero? Vamos a ver cómo es tu cuarto. Agarramos tu mochila que quedó acá. A mano derecha está tu cuarto. ¿Qué tal? Está lindo, me gustan los pisos, porque son estos apartamentos antiguos que cuando los construían con los pisos eran de roble de Eslovenia, o si no también usaban teak. Esto ya no se encuentra más hoy en día. Está linda la casa y creo que la vamos a pasar bien. Tiene 2 baños, así que sí, vamos a estar aquí 3 días y vamos a disfrutar. Vamos a comprar comida, familia, vamos. Prosciutto, jamón crudo y salame, tararán, pancito, flauta Y un pate gras. la. Miren lo que encontró Samuel. ¿Ah? Piros, Un piros de San Luis. San Juan. Perdón, San Juan. Ya estoy mareado del viaje. Pero ahora nos vamos a recuperar. Ya van a ver cómo nos recuperamos rápido. Vamos a descorcharlo. San Juan. Este tomamos una sola vez, ¿no? En Canadá, lo encontramos por casualidad. El primer asado fue. Ay, no me acuerdo cuál. Fue el asado que yo hice en la parrilla, creo. Con los ladrillos en el piso. ¿Te acordás? Bueno, un salute. ¡Salud! Salute, familia, por una llegada sin inconvenientes hasta la Argentina. Y ahora empieza la acción. Vamos a hacer unos lindos videos, ¿no? Van a tener un poco de todo, así que no se van a aburrir. ¡Salud! Este piro es un vinazo también, ¿ah? Pero la verdad que hacía días que tenía ganas de un vinito. Y hoy me estoy sacando el gusto. El sándwich ya está hecho. Triple jamón, salame, pate gras y a morderlo. ¡Pa' adentro! Tenía un hambre. No me aguantaba ya. Ya. Oh, ya. Buenos días, Hola, gente. viajero. Nos vamos a desayunar con café con leche y medias lunas. Sí, Ñam, 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 ñam. desayuno clásico. Sí, hoy va a ser 19 grados y bueno, después vamos a ir a pasear y les mandamos algunas fotos. Okay. Ahora les mostramos el desayuno rico que nos vamos a comer. Desayuno. Así, sufren. Estamos en París, el típico ascensor de Buenos Aires, ¿no? Sí. Son tan característicos, increíble. Planta baja. Planta baja. Y aparte, el olor que hay adentro de estos edificios es tan característico de esta ciudad. Yo no sé si es los limpiadores para los pisos que usan o es el olor a la vejez del edificio, ¿qué es? Pero en cuanto entré al edificio me pegó. Y digo, este olor solo se siente en Buenos Aires. Wrong door. Otra puerta. ¿Ya? Quiere salir por el otro lado. Este ascensor tiene 2 puertas. Buenos días. Buen día. Bueno, el olor de Buenos Aires. Algo tan típico que solo en esta ciudad, ¿eh? Y lo lindo que uno camina por acá, la avenida Santa Fe, hay pastelería y hay lugares donde venden empanadas y hay cafecitos en todas las esquinas. Es otra cosa, ¿eh?
Es otra ciudad esta, no se compara con nada. Y estamos yendo a un lugar que ya conoces, ¿has estado acá? Estamos yendo al Café Tolón. Y cuando éramos chicos y veníamos a Buenos Aires a visitar a mi papá, había una familia amiga nuestra ellos eran de San Juan, sanjuanino, y vivían acá. Esta es la calle Coronel Díaz. Tenían un apartamento aquí cerca, a 2 cuadras, y ahí nos quedábamos hospedados muchas veces visitando a ellos. Y este café era típico, el Tolón. Y nosotros alquilamos acá por casualidad nomás, estamos a 1 cuadra de este café, así que cuando le dije a mi papá que vamos a Tolón, se emocionó mucho. Sí, típico, no ha cambiado nada, esto debe tener como 100 años ya, y no ha cambiado absolutamente nada. O sea que es un regreso a 55 años atrás, esta mañana. Vamos a desayunar café con leche con media luna. 3 media lunas. 3 media lunas, ok, vamos. Aquí está el desayuno que tanto esperabas, café con leche. Café con leche, típico de Buenos Aires. No cambió el gusto. Y ahora, miren eso. Esto es único. Le voy a clavar el diente. Me la estaba reservando, me estaba pensando esto, pero en todo el viaje estuve pensando en esto. No tiene comparación. El sabor a la mantequilla que tiene esta media luna. Y otra cosa, juguito de naranja recién exprimido, verdadero, nada de concentrado. Esto exprimen las naranjas ahí atrás. Un gusto, pero la verdad que para comer bien hay que venir aquí realmente. No digo que en otros países no se coma bien, pero acá en Buenos Aires, miren, es una locura. Y lo vamos a disfrutar estos días. Venía, hacía una semana que me acostaba allá en Alberta y empezaba a pensar el menú en la cabeza, lo que íbamos a comer. Y esta mañana ya con el desayuno se cumple la primera etapa. Anoche con un sándwich de jamón crudo y salame, hoy con la media luna. Y sí, a disfrutar, señores. Qué lindos que son. Es increíble ver una cosa así en el medio de la ciudad. Están fuera de lo común, digamos, ¿no? Bueno, paseando por Palermo, vinimos a Plaza Serrano, todavía un poquito temprano, recién comienza la feria, pero encontramos este pasaje. Hay varios pasajes históricos por acá, cubiertos en arte. Sí, bien típico, característico, diferente, y se ve que estas construcciones como esa tienen sus añitos, pero bueno, eso es lo lindo de estos paseos, que uno no sabe con lo que se va a encontrar. Y esta zona yo no la conocía mucho, no habíamos venido por acá en otras oportunidades. Así que sí, vamos a ver si disfrutamos un poquito. Estamos buscando comprar algunas cosas como un cinturón nuevo para mí, porque el que tengo ya está por abandonarme, y si nos sentamos a comer copiosamente en algún restaurante, pienso que va a explotar, se va a cortar y se me van a caer los pantalones. Así que un cinturón es prioridad. De cuero tiene que ser, nada de estas cosas que venden ahora que son simil cuero y se rompen a los 15 días. De cuero, para que dure otro... Bueno, ya me entierran con el cinturón, ay, ¿viste? Por favor. Ok, ahí vamos. ¿Y? ¿Qué pasó, Audrey? ¿Qué me pasó? Pisé sucio de perro. No es la primera vez que me ha pasado, pero bueno. Ahí, más o menos lo limpiamos con, no sé, agua sucia. Esta agua le veo un color gris. Un palito para rascar. Miren, un consejo para todos aquellos que son propietarios de mascotas aquí en esta ciudad y en otras de Argentina. Por favor, salgan con una bolsita y cuando su mascota hace sus necesidades recojan. Es incomprensible
que la gente saque a pasear a su mascota y deje la suciedad de su animal en el medio de la vereda. Una ciudad hermosa con una construcción, una arquitectura fantástica, y uno no puede disfrutar, mirar a los edificios hacia arriba, porque en el momento que despega los ojos de la vereda, le mete la pata arriba a un sucio de perro. Esta calle está adoquinada. Adoquinada. Sí, me acuerdo cuando en Buenos Aires la gran mayoría de las calles eran de adoquines. ¡Qué belleza! Eso, ok, para los automovilistas tal vez no tan bueno porque el vehículo sufre un poco más la suspensión, pero el carácter que le da el adoquinado a una calle, discúlpenme, pero no se lo da el pavimento o el asfalto, ¿ok? Esto es realmente algo histórico porque estos adoquines se hacían a mano, ¿ok? Y cuando los empezaron a pavimentar las calles y a ponerles brea encima de los adoquines, a mí personalmente fue como, no, qué pérdida. Y es lindo ver que todavía en algunos lugares perduran estos adoquines, pero cuando éramos chicos, me acuerdo que las vías del tranvía iban por el medio de los adoquines, ¿eh? En la época que todavía andaban los tranvías, los trolebuses, eran los eléctricos, ¿no? Y bueno, todo eso ya no está, pero trae lindos recuerdos ver una calle con un pavimento así, original, indestructibles, ¿eh? Son de granito. Una calle así te dura para siempre, no tenés que, aparte de arreglarla un poco, si se hunde, esto no se gasta, directamente son eternos estos adoquines. Y lo lindo es que los cordones de la vereda también eran del mismo material, si te podés fijar, de granito también los cordones, o sea que estaba todo, como quien dice... Hacía juego. Hacía juego, sí. Eso sí, cuando ibas en un colectivo y agarraba la calle adoquinada, se te caían las emplomaduras de los dientes, porque sacudía, pero se sacudía todo. Pero bueno, parte de la historia, ¿no? Y acá es todo con mosaicos. Todo mayólica. Estamos tomando un vino de Salta, el Esteco. Estuvimos en esta bodega. Buen vino. ¿Okay? Y aquí nos han traído para probar. ¿Qué dijo que eran? Son como salsitas. Salsitas diferentes. Aquel dijo que era humita o algo por el estilo, de Tucumán. Aquí tenemos unos peppers, unos pimientos con huevo y una hermosa salsa. Está caliente, esto salió del horno. Aquí tenemos como unos frijoles y bueno, un poquito de todo para ir preparando el buche, como quien dice. Buche fino, ¿eh? Y bueno, vamos a hacer un salud. ¡Salud! Salud, familia. Buen vino. Bueno amigos, aquí estoy filmando con la cámara chiquita, así puedo comer y filmar al mismo tiempo. Estoy probando un dip, una salsita de humita con choclo bien dulce, muy rico con el pan. Ya llegó la ensalada. La comida está saliendo más rápido de lo que esperábamos, así que se complica filmar y comer al mismo tiempo. A entrarle. ¿Qué pediste? Un bife de chorizo, porción chica. Miren lo que es esto. Chica. Ay, ay, ay. Es gigante. Es gigante, una bestia. ¿Tú, entraña? Yo pedí entraña. Y Samuel, ¿qué pediste? bife Napolitana. napolitano. Sí. Bueno, tengo que probar. Me voy a quemar, pero no importa. Creo que le gustó, amigos. Creo que le gustó. Parece que me morí y me fui al paraíso. Está una delicia. No sé. Si alguien me puede decir en qué país se puede comer de esta manera, déjenme en los comentarios ahí porque yo no lo conozco todavía. Esto es único. La verdad que muy, pero muy bueno. ¿Te gusta, Audrey?
muy rico. Esta es la media porción de entraña. Sí. Miren toda esta carne. No sé cómo voy a comer todo esto, pero está muy rica, muy jugosa la carne. Y ni siquiera hacen falta las salsitas y todo eso. O sea, la carne tiene tanto sabor que así nomás se disfruta. Creo que le hemos dado una tremenda paliza, porque se salvaron algunas de las salsas, pero el resto de la carne lo hemos podido consumir. Una pequeña advertencia: pedimos las medias porciones y fue una cantidad que realmente para una persona es difícil terminarla, ¿no? O sea que si piden la porción completa, yo pienso que es para 2 personas, ¿no es cierto? Y ¿qué más les puedo decir? Miren, nos han traído, pero Miren la mesa, miren todo. las salsitas y los platos para acompañar. O sea, esta es la situación. Sí. No damos más. Hemos comido como realeza, como reyes, y realmente recomendamos el lugar, por supuesto, La Cabrera. ¿Qué dice Audrey? ¿Qué dice? Sí, traducí. Traduzco. El pueblo argentino. El pueblo argentino a los alemanes de Argentina para para el centenario. 1500, 600, 700, 800, 910. 1910. 1910. Todavía me acuerdo algo de los números romanos, ¿vieron? Y de alemán, mascullo y mastico, poco y nada. Pero bueno, cuando vi Volke, sé que es pueblo, de Volkswagen. Ya, de gente, de people. Claro, de gente. O sea que sí, una linda plaza aquí en la Plaza Alemania, ¿no? Ya, Plaza Alemania, eso explica todos los Eso explica todo. escudos de los distintos estados en Alemania y el texto en alemán ahí. Exacto, un hermoso día. La verdad que un típico día de otoño en Buenos Aires. Debe estar haciendo 14, 15 grados. ¿Sí? Un sol hermoso. Ayer llovió todo el día, pero hoy salió el sol y está espectacular. Y la plaza, bueno, ¿qué se puede decir? Una cosa, una belleza, una arboleda. Ahí hay una araucaria, palmeras, gomeros, eucaliptus. ¿Qué más tenemos allá? ¿Cómo se llamaba este que hay muchos en París de estos árboles? Ah, no, plátano. El plátano. Hay una variedad de árboles que impresiona. Y por supuesto algo que nosotros no tenemos la oportunidad de ver en Canadá, porque allá son o maple o algún roble, y donde estamos ahora en Alberta, más que nada pinares, coníferas. Pero no hay esta variedad que uno mira y dice, cosa increíble, el clima. Pero bueno, segundo día en la ciudad, esta noche ya viajamos para Córdoba. Sí, vamos a dar unas vueltas ahora por un par de plazas acá en Palermo. Y acá está Avenida del Libertador. Me acuerdo cuando éramos chicos y veníamos en las vacaciones de invierno, el desfile militar del 9 de julio, que pasaba por esta calle. Todos los edificios con las banderas, era un espectáculo verlo, ¿no? Y vamos a seguir paseando un poquito más. ¿Qué familia? Ya nos vemos. Ese es un hornero. ¿Hornero? ¿Al pajarito? Sí, el que hace el nido de barro. Ah, y ya se lo ve, sí, tan chiquito creo que no lo van a ver, pero está ahí en el charquito tomando agua. El que hace su cuevita de barro. Hace su cuevita de barro, el hornero, pero el tipo es un arquitecto, porque primero hace la entrada media como así escondida, le hace una antesala y después atrás le hace otro cuartito donde tiene el nido propiamente dicho. Para que no le entre el viento. Sí, lo construye de barro, pero cuando eso se seca es más duro que el concreto, ¿eh? Queda una bola así que parece, ¿viste los hornos de barro? Bueno, más o menos le da esa forma y te lo hace arriba de los postes de teléfono. En la hostería hay uno, en el tanque de agua. Lo vamos a ver ahora cuando estemos allá. Ahí, al menos estaba cuando nosotros vivíamos. El nido del hornero nunca lo sacamos, siempre quedó ahí. O sea que vamos a caminar un poco. It's
pizza. ¿Qué pizza vamos a elegir? Hola. A ver. Ok, entonces, para el almuerzo de hoy, pizza, Sí. pizza. ¿Dónde estamos? ¿Imperial? Imperial. Imperio. Sí, Imperio. ¿Y qué ordenamos, Samuel? A ver. Ah, pizzas. 2 anchoas, 2 napolitana y 2 fugazeta con jamón. Ahí está. Como esta noche viajamos en ómnibus hacia Córdoba toda la noche, hemos decidido que le vamos a perdonar la vida al escabio, no vino. Y no hay problema porque nos vamos a desquitar en Córdoba, ¿ok? Ya está planificado. Pero sí, viajar así a la noche en un ómnibus es mejor no extralimitarse con la comida y la bebida porque hay que viajar un poquitito liviano. Entonces vamos a comernos 2 slices de pizza cada uno y un poco de agua con gas. Tranqui, tranqui hoy. Tranqui. Sí. ¿Qué tal? Vamos a clavar el diente y te digo. La mejor pizza del mundo es Argentina. Que no me digan otra cosa. Ustedes estuvieron en Nápoles. ¿Cómo compara con esto? Ah, no, bueno, es otro estilo de pizza. Esa es bien finita. No. Esta es mucho más gruesa. La pizza tiene que ser así. Cuando uno la muerde, tiene que sentir algo ahí adentro. Está buenísimo. Muy bien. Samuel ya le está metiendo. Delicioso. Delicioso. Ok, entonces, tal vez prende unas luces para que nos puedan ver la cara. Ya empacamos. ¿Está todo listo? Todo listo. Vamos. Continuamos viaje a Córdoba. Estamos esperando que venga a buscarnos el remis, porque como tenemos tantos bultos, no podemos tomar un taxi, no entramos. Y va a venir a buscar el remis ahora y ya nos lleva a la estación terminal de ómnibus de Retiro y ahí tomamos el ómnibus que nos va a llevar hasta Córdoba. Decidimos ir por un ómnibus porque si tomamos el avión se nos complica la llegada a Ciudad de Córdoba y de ahí tenemos que viajar hasta el Valle de Calamuchita y son como 2 horas y a Audrey medio que le hace mal el camino sinuoso de montaña, o sea que sí, el bus nos deja más cómodo. Y a pesar de que es toda una noche de viaje, en esos buses se viaja muy cómodo. No es como el avión, que los asientos son prácticamente ni se reclinan ya los asientos del avión, los han cambiado, ¿eh? Antes se reclinaban lindo, pero ahora lo reclinan, qué sé yo, 10 centímetros como mucho, y es súper incómodo. Pero estos buses, los asientos se hacen como cama prácticamente, y las veces que hemos viajado en ellos, uno se acuesta, se reclina, se queda dormido y de golpe cuando se despierta ya está entrando al destino donde tiene que llegar. Es como que se pasa así. Yo creo que se duerme hasta mejor que en una cama convencional. Tal vez por el movimiento, ¿no? Yo no sé qué, pero a mí siempre me ha dado algo de que cuando venimos de Córdoba hacia Buenos Aires uno se despierta y ya están las luces de la ciudad, ya se está entrando a la ciudad. Y para Córdoba es lo mismo, cuando llegamos ya estamos acá. O sea que no es un inconveniente, pero sí, pasamos 3 lindos días en Buenos Aires, comimos muy rico y bueno, ahora vamos a seguir la comilona en Córdoba. Eso no va a parar en todo el viaje, se lo puedo garantizar. Pero sí, entonces los dejamos con esto, les mostraremos un poquitito de la llegada del ómnibus, la llegada allá y nos vemos en el próximo video, familia. Chao, chao. Bueno, llegamos ya a Mar del Plata, en esa época estaba la playa Sedal, una playa privada que son todo para pibes chetitos y todo, más lo que vi. ¿Cómo estuvo ese viaje? Dormidos todavía, recién bajamos del ómnibus. Hubiera seguido durmiendo porque la verdad que el asiento del ómnibus fue muy confortable y
Me desperté un par de veces para ir al baño, pero el resto del tiempo dormí como un lirón. Lo malo es que llegamos día domingo, está todo cerrado en el pueblo. Encontramos este cafecito abierto para desayunarnos. Tenemos que subir a la montaña y no tenemos víveres, o sea que vamos a tratar de encontrar algo aquí para comprar, aunque sea un pan con un poco de mortadela, algo, una botella de vino. Y si no, hoy no comemos. Sí, desayunamos, vamos a ver si abrió la panadería y buscar algo, lo que sea. Aunque yo me traje 2 salamines en la valija, en la mochila los tengo, que los compramos en Buenos Aires y no los consumimos, estaban muy frescos. O sea que hay 2 salamines, tenemos un pedazo de queso pategras y las pepas, pero eso es todo lo que tenemos, así que comida tenemos que conseguir. Mañana volvemos al pueblo y ya hacemos una compra más grande, ¿no? Día de neblina, aquí en las sierras, hogar, dulce hogar. Llegamos finalmente, increíble el viaje que hay que hacer para llegar hasta este lugar, pero bueno, estamos contentos, tuvimos una linda subida, subimos con un taxi, muy agradable el chofer, y sí, ahora me voy a la casita que va a ser mi hospedaje este mes, y ahí hay un tanque australiano que si hiciera un poco de calor me zampo de cabeza ahí también, ¿eh? Así que vamos a ver qué hay para allá. Vamos. Vamos familia, la pileta de natación. ¿Ah? Pero el agua está media turbia, ¿eh? Sí. Bueno, este verano no llovió hasta fines de verano y Dan estaba para meterse al agua. No. Así que no disfrutamos la pileta. Sí. Ok. Allá ya veo que hay un asador. Hay asador, hay quincho. Empezamos bien, gente. Good morning. Good morning. Ok. Tengo estufa leña, o sea que esa la voy a prender, la voy a hacer caminar rapidito. Cocina no necesito porque vamos a estar en son 2 casas, o sea que no son nuestras, alquilamos aquí, ¿no? Por supuesto. Y a ver qué tenemos aquí. Ok. Baño. Ducha. Baño. A ver dónde voy a dormir. Poca luz. Hay que abrir los postigones, por eso. Vamos a abrir los postigones. Ok. ¡Tarán! Será para mí más que suficiente, no necesito más que esto. Y es como quien dice venir acá a dormir, porque vamos a estar todo el tiempo en la propiedad trabajando y aquí vendremos a comer algo o a dormir nada más y darnos una ducha. Okay, mira. Estos son los liquid ámbar, los planté yo.